Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema un poco más complejo y quizás incluso un poco más aburrido, pero que creo que es un tema bastante importante porque se trata de lo que podríamos llamar la teología de la imagen cristiana, toda vez que toda una serie de pensadores o de teólogos, sobre todo de los inicios del cristianismo y desde luego hasta el siglo VIII o IX, estudiaron de manera muy precisa la relación entre la imagen y el modelo, estudiando también si la imagen podía afectar el modelo, y en este caso además de qué modo, es decir, si la imagen podía captar, robar, quedarse con una parte del modelo que quedaría entonces desamparado, o si por el contrario no existía ninguna relación aparte del simple parecido entre una imagen y un modelo, por lo que en este caso se planteaba la legitimidad o la necesidad de una imagen si era incapaz de remitir al mundo exterior, es decir, no teniendo ninguna relación con el mundo exterior, cómo podía informarnos sobre lo que nos envuelve si la imagen precisamente no guarda ningún contacto con dicho mundo. Bien, por tanto, lo que vamos a hacer es ir mirando exactamente qué dijeron algunos padres de la Iglesia, sobre qué se sustentaban para estudiar la pertinencia de la imagen, teniendo en cuenta además que la mayoría de los padres de la Iglesia, los primeros teólogos, tenían una formación platónica o neoplatónica y por tanto utilizaron toda una serie de argumentos o de conceptos propios de la teoría platónica y también neoplatónica del arte, sobre todo de la imagen. Aunque existe una gran diferencia, una diferencia sustancial entre el pensamiento de la Grecia antigua y, iba a decir, el pensamiento pagano y el pensamiento cristiano. Y veremos cuál es esta diferencia fundamental que explica la peculiar concepción de la imagen en el mundo cristiano, una concepción que ha perdurado hasta hoy en día y que está en el origen, de muchas de las teorías del arte. Evidentemente podríamos pensar, lógicamente, que estudiar teología no tiene gran sentido hoy en día, estamos en el siglo XXI y por tanto dichas teorías están completamente fuera del mundo contemporáneo. Pero hay que tener en cuenta que la percepción, el estudio, el análisis, la interpretación de la imagen que hacían los teólogos cristianos consiste en una interpretación muy profunda, una interpretación además que ahonda en la relación entre la apariencia y la esencia y que ha alimentado muchos de los estudios interpretativos actuales, lo que se llama la exégesis. Bien es cierto que por esta palabra, exégesis, que significa interpretación, se ha entendido sobre todo la interpretación de textos y las distintas lecturas que se hace de un texto, mientras que lo que vamos a comentar ahora es la exégesis o interpretaciones de imágenes plásticas. Pero, salvando esta diferencia, lo cierto es que la manera de estudiar la relación entre una imagen y un modelo en el mundo cristiano ofrece un modelo interpretativo de lo que son y de lo que son las imágenes y para lo que sirven. Bien, vamos a partir de unas imágenes que vamos a ver ahora y haremos algún comentario introductorio. Voy a pasar una secuencia de imágenes. Fijémonos bien en lo que muestran. Son todas ellas imágenes, tallas, evidentemente en un lamentable estado de conservación.
Observemos bien lo que muestran. Luego comentaré qué son. Supongo que desde luego podemos intuir que se trata de imágenes escultóricas o pintadas, como en este caso. Esto seguramente es la imagen de un fresco, de imágenes sagradas o imágenes religiosas de figuras del mundo cristiano. Tenemos imágenes más o menos naturalistas, recordemos esta, por ejemplo, con un grado de naturalismo inferior a esta talla. Y finalmente esta cabeza. Bien, volvamos a la primera imagen. Lo que tenemos aquí es un conjunto de fotografías de estatuas religiosas cristianas dañadas durante la Guerra Civil. Todas estas fotos fueron tomadas entre el 1936 y 1937 y han sido utilizadas por una artista francesa, Sophie Calle, para constituir todo un dossier sobre el trato que determinadas imágenes recibieron durante la Guerra Civil Española. Bien, por tanto, este conjunto de fotografías forman parte tanto de una obra de Sophie Calle, una obra artística de Sophie Calle, cuanto son documentos de la época, de los años 30, de finales de los 30, sobre lo que le ocurrió, lo que le fueron ocurriendo a distintas imágenes procedentes, la mayoría, de iglesias. Dejo en suspenso de si un conjunto de imágenes de otros autores pueden formar parte, pueden constituir la obra de otro artista. Estas preguntas en estos momentos seguramente no tienen demasiada consistencia, porque está aceptado en el mundo del arte contemporáneo que archivos pueden constituir una obra de arte. También podemos mencionar una obra de un artista y teórico, Pedro García Romero, que ha creado un archivo sobre la destrucción de imágenes durante la Guerra Civil, y este archivo, por un lado, es un documento iconográfico, un documento de fotografías sobre la destrucción, iba a decir, del patrimonio artístico, pero al mismo tiempo este conjunto de fotografías encontradas en periódicos, en archivos, en revistas, en libros, etc., al mismo tiempo constituye una obra de arte. Pero este no es el tema de si lo que estamos viendo ahora puede ser considerado como una obra o no de Sophie Calle. Lo es porque el artista así lo ha decidido y así ha sido aceptada y reconocida por la crítica, por, digamos, el mundo del arte contemporáneo. Lo que es interesante es lo que muestra y, por tanto, lo que revela sobre el trato, la recepción de dichas imágenes, que he comentado que son todas tallas o pinturas religiosas, cristianas. Fijémonos bien. Si esta fotografía muestra solo la cabeza de lo que debe ser una talla de cuerpo entero, es seguramente porque, digamos, toda la atención está focalizada en, el trato que ha recibido la cara, la cabeza y el rostro de dicha estatua. Vamos viendo toda clase de daños, seguramente provocados por golpes con algún instrumento punzante, y si nos fijamos bien, lo que vemos es que seguramente esta talla, que debe ser de madera policromada, y por tanto con un fuerte grado de realismo, a esta talla
solo cabe pensar que le han arrancado los ojos, y unos ojos que debían ser seguramente de vidrio coloreado, produciendo una ilusoria sensación de vida, solo matizada o amortiguada por el hecho que evidentemente estos ojos no se abrían y cerraban. Bien, miremos esta imagen que también es una escultura religiosa y dado la imagen que aparece aquí, el Sagrado Corazón, obviamente esta efigie es una efigie de Jesucristo. En este caso, si miramos, digamos, del cuello hacia abajo, vemos que la imagen no parece haber sufrido daños, o al menos daños importantes. Podemos destacar algún daño aquí, pero digamos, no hay ningún daño notable. Por el contrario, si observamos el rostro, en realidad lo que observamos es que no hay rostro. Él seguramente de un tajo, quizás con una espada, o desde luego algún objeto cortante metálico, toda la cara ha sido arrancada. En el caso anterior también hemos utilizado el verbo arrancar, y en este caso los ojos. Aquí también los ojos han desaparecido, pero también ha desaparecido toda la faz, o prácticamente toda. Otra imagen religiosa, sin duda una imagen también de Cristo, en este caso parece más bien una imagen que sin duda debía ser de madera policromada, una imagen barroca, en la que también podemos observar que, digamos, lo que es el pecho, el cuello, no están dañados, se percibe todavía perfectamente la ornamentación polícroma del vestuario, de la capa o de la túnica, pero el rostro, o mejor dicho, la cabeza, también ha sufrido un daño. Un potente tajo ha separado, ha dividido la cabeza en dos partes, y el tajo, si nos fijamos, también afecta el ojo. Por decir que prácticamente el comentario deberíamos hacer el mismo comentario ante esta imagen. No sé si se trata de una imagen de una santa o de la Virgen María, posiblemente sea de una santa. En este caso sí que el vestido ha sufrido algún daño, pero bien es cierto que el mayor daño se concentra de nuevo en el rostro que también ha sufrido un violento corte, aparte de daños sobre la nariz, las mejillas y el mentón, y este corte violento ha desplazado una parte del rostro y ha desplazado sobre todo el ojo, dando una inquietante mirada a esta efigie, a esta talla. En este caso se trata de un fresco, como hemos comentado anteriormente, y si nos fijamos, presenta numerosos daños, seguramente también causados por algún punzón dirigido contra la pintura, y el daño se concentra de nuevo se concentra en el rostro, no en el resto del cuerpo, y especialmente a través de varios golpes se concentra en el ojo. Fijémonos que en el resto del cuerpo se han dado golpes aislados, pero se puede intuir una cierta saña dirigida concretamente contra uno de los ojos de la figura pintada. Esta obra parece no haber sufrido esta talla, seguramente de un monje,
parece no haber sufrido daños importantes. Hay quizás algún daño en la nariz, quizás en el mechón, pero incluso estos daños pueden no haber sido intencionadamente provocados, podríamos llegar a pensar, sino simplemente por la incuria del tiempo, etcétera. Es decir, simplemente, digamos, por el paso de los siglos. Estamos también en los años 30 y por tanto no se restauraban las obras como se producen hoy en día. Pero hay algo raro, evidentemente, en esta figura. Una figura que es, evidentemente, ilusoriamente realista. Digo, es una imagen ilusoriamente viva. El modelado, evidentemente, esta figura debe ser también de madera, debe estar pintada. Por tanto, hay una mimética reproducción de los rasgos de una persona a fin de producir la ilusión de que nos encontramos ante un ser vivo. Pero evidentemente no hace falta mirar mucho para darse cuenta de que, al igual que en la primera figura que hemos comentado, los ojos de este monje han sido violentamente arrancados. Y es, digamos, el único daño visible, ostensible, que se percibe en toda esta figura. No ha sido decapitada, no han intentado pintarla con grafitis, cosa que no han rayado la túnica, ni tampoco han dañado el resto, al menos ostensiblemente, no han dañado el resto del rostro. Todo el daño se ha concentrado en un gesto limpio, seco y cortante, consistente en arrancar los ojos de la figura. En este caso el daño es, iba a decir, menos sutil y es idéntico a daños que hemos percibido. Soy incapaz de saber si esta cara corresponde digamos, a una cabeza decapitada que esta figura soportaría, lo cual no creo que sea el caso, y seguramente este rostro debe ser el rostro de esta figura que ha sido cortado también de un tajo seco. Cabeza. No desconozco si esta cabeza ha sido arrancada de un cuerpo o no, pero seguramente debe ser una talla entera, es decir, por tanto, el artista seguramente barroco habría tallado simplemente un rostro, rostro naturalista, bien tallado, figura que presenta daños en la nariz, en el labio superior, en una de las mejillas, algún daño en la frente, daños, iba a decir, reparables, salvo quizás el que haya sufrido la nariz. Pero la mirada también es extraña. Obviamente, los ojos hechos de pasta de vidrio, como he comentado, han sido también arrancados. Cabeza doliente. Es posible incluso que esta figura, esta cabeza, que es una cabeza decapitada, seguramente debe ser una representación de la cabeza decapitada de Juan Bautista. Recordemos que Juan Bautista es un profeta anterior a Cristo, anterior simplemente por unos años, es el profeta que, según alguno de los evangelios, bautiza a Cristo y que finalmente fue encarcelado y decapitado por Herodes a instigación de Salomé, ya que Juan Bautista no aceptó, digamos, entrar en contacto con esta persona y por tanto Salomé finalmente pidió la decapitación del santo. Bien, y por tanto la cabeza decapitada de Juan Bautista, que por otra parte anuncia la muerte de Cristo, es un tema recurrente
especialmente en el arte barroco. Podríamos encontrarnos, por tanto, con una imagen parecida, una imagen que no parece haber sufrido daños ostensibles. No sé ni siquiera si esta mancha blanca es fruto de la imperfección de la fotografía o refleja algún daño, pero es obvio que la mirada vacía, los óculos vacíos, son el testimonio, lo que queda de la mirada, de los ojos de este personaje. También sus ojos han sido arrancados. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Todas ellas son unas figuras propias del arte religioso, del arte sagrado cristiano, que todas ellas han sido dañadas. En la sesión de hoy todavía no nos preguntaremos por qué han sido dañadas. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué el daño se concentra sobre todo en la mirada. Es sobre todo esto que es prácticamente inquietante, porque hemos visto que podemos suponer, aunque la fotografía no muestre todo el cuerpo, podemos suponer que el resto del cuerpo no ha sufrido. ¿Por qué, por tanto, este ensañamiento en la mirada? Porque el arrancar violento de los ojos. Vamos a ver ahora imágenes de otras obras más antiguas en las que nos pueden proporcionar alguna pista que nos puede explicar una pista para poder entender el daño que ha sufrido estas imágenes. Antes de ver estas imágenes, de todos modos, una observación. En el vídeo anterior concluía con un comentario sobre el distinto trato que han recibido las imágenes naturalistas en culturas paganas, especialmente en el Próximo Oriente, lo que era el Próximo Oriente antiguo, así como, al menos teóricamente, en Grecia. Recordemos que habíamos comentado que Yahvé había ordenado la no ejecución de imágenes naturalistas, tanto sagradas cuanto profanas. Yahvé prohibía el poder realizar pinturas o imágenes de pájaros, de peces, de animales, y evidentemente imágenes antropomórficas, imágenes humanas, ya no digamos de la corte celestial, y desde luego de Yahvé, pero también es cierto que comentaba de que si alguien se encontraba con estas imágenes, simplemente tenía que pasar de largo. No tenía por qué destruirlas o derribarlas. Y también comentamos que, pese al empeño de Platón, al menos a nivel teórico, en contra de las imágenes, tampoco ordenó su destrucción, sino simplemente su no producción o su desdén en el caso de que se produjeran. Por tanto, la manifestación de la total indiferencia ante estas imágenes, aunque Platón sí añadía que la suerte, que todos aquellos que producían imágenes iban a quedar marcados por su trabajo, toda vez que serían desterrados o ejecutados. Y había comentado que la destrucción de la imagen, por tanto, no sólo la prohibición de su producción, de su ejecución, o, digamos, el desinterés ante ellas, como si no existieran, como si no estuvieran allí, como si no sirvieran para nada, a este tipo de actitud, en realidad, este tipo de actitud se la reemplazaba por una actitud, una reacción mucho más activa, dado que se pedía la directa confrontación con la imagen hasta lograr su desaparición. Por tanto, en vez de pasar de largo, detenerse y derribarla. Bien, de todos modos, este comentario es cierto, pero
al mismo tiempo hay que tener en cuenta, como vamos a ver, que la cultura o la religión cristiana es al mismo tiempo la cultura que ha reflexionado más sobre la pertinencia o impertinencia de las imágenes. Y, contrariamente a lo que Platón sostenía, en parte, la cultura cristiana ha, tras numerosos debates en favor y en contra de la legitimidad de las imágenes, ha defendido su legalidad e incluso su necesidad. Por tanto, si vivimos en un mundo donde las imágenes proliferan y se multiplican, es en parte debido a la defensa y el empeño de teólogos cristianos en sostener que las imágenes son absolutamente necesarias. Y tenemos que pensar, por otra parte, en el impacto y el uso y la necesidad de las imágenes en culturas iletradas. En toda la Edad Media, evidentemente, la mayoría de las personas eran incapaces de leer, no leían, y por tanto la única manera de transmitir una serie de conocimientos, una serie de advertencias, era a través de imágenes ilustrativas que debían poder ser entendidas o interpretadas de manera muy fácil. Y por tanto, el recurso a la imagen para transmitir una serie de valores o de conocimientos fue fundamental en la Edad Media. Por tanto, la imagen en este caso no fue condenada, sino que fue activamente solicitada por los poderes. Y seguramente en el momento en que más y mejor se defendió la necesidad de la imagen fue a partir del siglo XVI en el mundo católico, en el mundo católico, tras el Concilio de Trento, donde se pidió que las imágenes fueran naturalistas, es decir, realistas, y fácilmente interpretables para poder comunicar toda una serie de conceptos, de valores y de nociones a los espectadores. Y por tanto se tenía que recurrir al único medio de comunicación que se disponía, un medio de comunicación de largo alcance, un medio de comunicación masivo, como era la producción de imágenes, en algunos casos espectaculares y de gran tamaño, como son los frescos que todavía hoy en día decoran, o digamos, pueblan, hoy diríamos decoran, pero se extienden por las grandes naves barrocas de las iglesias, de las catedrales, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Esta multiplicación de imágenes naturalistas tenía como función impactar, por un lado, a los fieles o a los espectadores, pero al mismo tiempo ofrecer unas imágenes fácilmente interpretables que comunicaran sin ninguna ambigüedad toda una serie de nociones para poder edificar, educar o conformar el cuerpo y el pensamiento de los fieles, digamos, de los ciudadanos. Bien, tras este excurso o paréntesis, empecemos a ver unas imágenes muy anteriores a las que hemos visto en el inicio de esta charla. Lo que tenemos es lo que se llama un cráneo modelado. Se trata de una obra prehistórica datada hacia el 12.000 a.C. y por tanto una obra que corresponde al final del Paleolítico. Esta obra se ha encontrado en Jordania y tenemos que pensar que en todo el Próximo Oriente Antiguo, especialmente lo que se llama el Levante, es decir, lo que actualmente es Líbano, Israel y Palestina, es donde junto con, digamos, el sur de Turquía o el norte de Siria y de Irak, es donde, como sabemos, se produce la sedentarización de de poblaciones nómadas y al mismo tiempo el inicio de la agricultura y de la ganadería. Esta transición entre culturas nómadas y culturas sedentarias se produce
prácticamente a finales del Paleolítico en esta región del mundo. Se produce entre el 13.000 y 11.000 antes de Cristo, desde luego miles de años antes que lo que ocurrirá en la Europa y sobre todo en la Europa occidental, donde todavía nos encontramos un arte digamos, con rasgos paleolíticos en el Mediterráneo occidental, en épocas tan tardías como el 6.000 o el 5.000 antes de Cristo, es decir, 8 o 7.000 años después de, digamos, de este gran cambio que acontece en el Próximo Oriente. Bien, aquí tenemos un cráneo real, digamos, que ha sido modelado, es decir, ha sido recubierto, preciso que este cráneo está roto, simplemente debido al paso del tiempo, esto es tal como se encontró, está recubierto de barro, de arcilla, para reconstruir la forma de la cabeza, con además un material no solo fácilmente moldeable, sino al mismo tiempo con un color que evoca la vida. Podemos intuir que seguramente la nariz también había sido reconstruida, las mejillas, es decir, que se había intentado reconstruir enteramente el rostro a partir de una calavera. Y seguramente esto debía ser la calavera, o se debía considerar que era la calavera de un antepasado, y estas cabezas reconstruidas que se han encontrado con cierta abundancia en Jordania, en lo que es actualmente Jordania, eran enterradas o debajo de las primeras construcciones, de las primeras cabañas o primeros refugios, o eran depositados en el interior de los mismos, evidentemente no solo para evocar los antepasados, sino al mismo tiempo para lograr sobre todo su protección. Y debían ser, por tanto, objetos mágicos u objetos de culto, si es que se puede hablar de culto en una época tan remota. Pero no querría, si cito esta obra, digamos, esta escultura, no es para hablar simplemente de ella, sino para concentrarnos en un aspecto que supongo que podemos intuir cuál es: la restitución de los ojos. Evidentemente, una calavera presenta órbitas vacías que provocan una gran inquietud, y estas órbitas han sido rellenadas de arcilla, como podemos ver, y podemos suponer que debía haber mucha más arcilla, y dentro, es decir, incrustada en la arcilla, han sido depositadas estas conchas. Bien, fijémonos en esta obra. No sé si la palabra obra es adecuada, pero desde luego es una realización humana. Nos encontramos también en un caso muy parecido al anterior. Se trata en este caso también de un cráneo que ha sido cuya carne ha sido remodelada mediante arcilla, por tanto la cabeza ha sido restituida a partir de la existencia de una calavera. En este caso, incluso esta cabeza eran calaveras decapitadas, es decir, el resto del cuerpo no existía. Por tanto, seguramente el cuerpo debía ser enterrado, se debía enterrar el cuerpo debajo del espacio doméstico, es decir, por tanto, en el centro del espacio doméstico, y al cabo de una serie de años, seguramente los restos debían ser sacados, se cortaba la calavera y se empezaba a reconstruir el rostro. Como podemos ver, en este caso la reconstrucción está mejor conservada que en el caso anterior, toda vez que prácticamente solo falta la nariz, que evidentemente debía existir. La imagen, no sé qué sensación os produce. Podríamos ver también esta imagen. A mí particularmente me produce una tremenda inquietud.
Y la inquietud no me la produce, digamos, la aparición de los dientes, porque por otra parte soy consciente de que el labio inferior debía estar perfectamente restituido, al igual que esta nariz, ya que preciso, también en este caso, estamos ante una testa, una cabeza reconstruida a partir de una calavera. Y, por otra parte, también nos fijemos en el grado de naturalismo obtenido en pleno paleolítico. Con lo cual, evidentemente, la capacidad de moldear el conocimiento técnico ya estaba absolutamente dominado. Pero, para mí al menos, lo que más me inquieta no son ni siquiera lo que podría interpretar como ojeras, sino, obviamente, la mirada, si es que puedo hablar de mirada, quiere decir los ojos. Y si nos fijamos, los ojos han sido recreados a partir de una concha. Fíjense, una concha que además presenta una hendidura. Y esta hendidura no es debido al paso del tiempo, no es debido a que, digamos, cuando el proceso de construcción, o simplemente porque estas piezas, estas cabezas han sido enterradas, la concha se ha roto, sino que el corte, fijémonos, es nítido, al igual que aquí. Eso sí, esto ha saltado, este trozo de concha ha saltado, y por tanto, seguramente, la concha se fracturó, primero se cortó, para adaptarla al tamaño del óculo, posteriormente se fracturó, se cortó en dos piezas que fueron insertadas en las órbitas. Aquí tendríamos otro ejemplo. Esto es una estatua encontrada, si no me equivoco, en el sureste de Turquía, por tanto, en lo que corresponde a la Mesopotamia del norte, en una zona donde nacen los ríos Tigris y Éufrates, que es donde se produjo el final de la época glaciar, y es donde se produjeron los primeros asentamientos humanos, es decir, la transición del nomadismo al sedentarismo. Se trata de una pieza idéntica, aunque en este caso podemos intuir que seguramente esta cabeza debía formar parte de un cuerpo. Y esto, por otra parte, uno puede asegurarlo porque se han encontrado estatuas parecidas, completas, algunas de un tamaño prácticamente natural, exagerando, 1,30 m, 1,40 m de alto. En este caso también se trata de una calavera cuyo rostro, cuya cabeza ha sido remodelado, en este caso no con arcilla, sino con yeso, que también es un material que se moldea fácilmente, cuyo color blanco seguramente es intencionado, es decir, o este color blanco debe tener una carga simbólica, porque evidentemente debe evocar la muerte. Podemos observar que la figura no presenta boca, sí presenta nariz, es más, el pelo está cuidadosamente dibujado, el óvalo del rostro está perfectamente trazado, tiene mejillas, tiene un mentón, fijémonos que tiene también una barba incipiente, es decir, hay toda una serie de elementos que forman parte de un rostro que han sido cuidadosamente y perfectamente representados. Es decir, no estamos ante un arte, una creación de una persona que carezca de pericia. Es una persona que sabe exactamente lo que está haciendo y es capaz de producir una obra que podríamos calificar de naturalista. Fijémonos que en la existencia de estos ojos casi desorbitados, también cubiertos por una concha.
Y la pregunta que inevitable es, ¿estos ojos nos miran? ¿O por el contrario son ojos en blanco, como los ojos de un ciego? Bien, estas imágenes sobre las que vamos a volver, estas imágenes de cabezas en las que lo sorprendente, o lo que al menos nos puede parecer sorprendente, pero que evidentemente debía serlo en su momento, es la peculiar manera como ha sido traducida o representada la mirada, es decir, los ojos. Pero todas ellas son piezas de finales del Paleolítico y del Próximo Oriente Antiguo. Vamos a ver, por ejemplo, y preciso, todas estas piezas parten de calaveras, es decir, parten de un sustrato natural y parecen querer devolver a la vida, o parcialmente a la vida, al difunto. Porque en principio estas figuras podrían llegar a ser interpretadas como retratos. Aquí nos encontramos con, en este caso, algo bastante distinto. Es una estatuilla, una figurilla de terracota de alrededor del 6000 a.C., encontrada en Israel, lo que debemos llamar el Levante. Seguramente se trata de una figura femenina, podemos aquí percibir los pechos, incluso el gesto del brazo y de la mano colocada debajo del pecho. Este es un gesto característico de figuras femeninas interpretadas muy a menudo como figuras de diosas de la fertilidad o de diosas madres, que, digamos, exhiben el pecho en signo de abundancia y de vitabilidad. Podríamos preguntarnos por este cuello, seguramente un cuello obeso, y que seguramente también podría llegar a aludir a abundancia, pero lo más curioso es, por un lado, la forma de la cabeza, con esta nariz que podríamos calificar o describir como un pico, lo cual daría a la cabeza de esta figura antropomórfica, de esta figura femenina, daría la imagen de la cabeza de un pájaro, y lo cual podría darnos una idea de lo que es o de lo que representa esta figura, seguramente algún ser sobrenatural, ser por tanto que vive en lo alto. Y el otro rasgo característico, o el más característico, son los ojos. Dos ojos proeminentes, colocados a lado y lado del pico, que presentan un corte central. Fijémonos que estos ojos recuerdan conchas colocadas de manera que se percibe, digamos, el corte que, digamos, abre hacia el interior. Sin embargo, no son conchas, digamos, insertadas en la figura de arcilla, sino que estos ojos han sido modelados en forma de concha, produciendo esta extrañísima mirada, como si los ojos hubieran sido rasgados. Hace falta aludir, por ejemplo, a la película El perro andaluz de Dalí y Luis Buñuel, en la que se rasgan con una hoja de afeitar unos ojos. Pero es verdad que estos ojos parecen haber sido cortados con una lámina afilada. Aquí existe otra figura. Estas figuras también he encontrado en Israel. Voy a intentar, aunque la calidad no es muy buena, voy a intentar acercarnos esta imagen. Se trata de una figura muy conocida que se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén, una figura que debe tener unos 20, 25, 30 centímetros de alto. Representa una figura femenina, digamos, en el gesto, que parece también sostener
o exponer los pechos. Es una figura gruesa, como podemos percibir, o al menos a nuestros ojos gruesa, y que podríamos interpretar como una figura, digamos, que asegura la prosperidad y la abundancia, con unos signos vitales. Miremos también de nuevo la cabeza, una cabeza con una forma extraña, que también recuerda la cabeza de un pájaro, y de nuevo nos encontramos con este mismo tipo de ojos, ojos en forma de concha marina, con un profundo corte. Este tipo de figuras modeladas sobre una calavera o modeladas a partir de arcilla, con esta peculiar representación de los ojos, ya sea, no sé si decir, manifestados o tapados o cegados con conchas, o recreados a partir de estas conchas, además que están intencionadamente rotas. Todas estas figuras son sólo propias del Próximo Oriente Antiguo. La respuesta es obvia, no. Esto es una talla africana, desconozco de qué cultura, es una talla del siglo XIX o principios del siglo XX, seguramente la representación, lo siento, muy superficial, seguramente la representación de algún antepasado o de algún espíritu o de alguna divinidad, una figura seguramente dotada de una particular sabiduría. Fijémonos que posee 3 ojos, y el tercer ojo en muchas culturas es obviamente símbolo de una peculiar capacidad de percepción o de intuición, y de nuevo, en este caso, en una cultura distante en el tiempo y en el espacio de la cultura o de las culturas que acabamos de comentar, mesopotámicas, del Próximo Oriente Antiguo, nos encontramos con que la representación del ojo también se realiza en esta talla de madera, una madera más recubierta de pigmentos debido al uso en rituales. De nuevo nos encontramos con que los ojos han sido recreados mediante conchas, unas conchas en las que ostensiblemente la apertura está presente, como si tuviera ojos entornados, por un lado, u ojos rasgados. Y como queramos representar, como queramos interpretar esta palabra. Pero nos podemos fijar ahora en esta figura de la cultura Jomón, que es una de las culturas citadas en la charla anterior. Por tanto, es una cultura neolítica del Japón, una figura del 4000 a.C., aunque este ejemplar en concreto es del año 1000. En realidad la cultura Jomón es una cultura que empieza en el 14.000 y termina hacia el año 0, en nuestra manera de ordenar el tiempo. Esta pieza, por tanto, corresponde a finales del segundo milenio antes de Cristo. Estas figuras seguramente son figuras sobrenaturales que representan, por tanto, a seres sobrenaturales. Fijémonos que también seguramente es una figura femenina, una figura también dotada de caderas muy anchas y piernas, digamos, voluminosas. Por tanto, también podría ser una figura que evoca prosperidad, podría ser incluso un amuleto que proteja la vida de una comunidad o de un clan. Y lo que también destacan en este caso es un rasgo iconográfico que no se sabe muy bien cómo interpretarlo, estos ojos desmesurados, globulosos, también con este corte, como si estos ojos fueran la reproducción
de una concha marina, como hemos visto en los casos anteriores. Por tanto, hemos visto unas obras del Próximo Oriente Antiguo, de África, de Asia, del Extremo Oriente, perdón, y podríamos multiplicar los ejemplos y en todos ellos nos encontraríamos con esta peculiar manera de representar una mirada, unos ojos, que en realidad no nos miran. Si avanzamos en el tiempo, observemos el célebre busto de la reina Nefertiti, este busto del Egipto faraónico, que se encuentra legal o ilegalmente en Berlín desde principios del siglo XX, una de las obras cumbre, digamos, de la creación artística universal, una obra absolutamente admirada, que dispone además de un espacio único, de un espacio propio en el nuevo Museo de Arte Egipcio, obra de Chipperfield, en Berlín, y una obra sobre la que tanto Alemania como Egipto se disputan su posesión, ya que caben dudas legítimas sobre el transporte de dicha cabeza desde Egipto, cuando fue descubierto, hasta Berlín, hasta Alemania. Bien, es una obra perfecta, es una obra perfectamente modelada, pintada, naturalista, aunque evidentemente obedece a una serie de esquemas compositivos propios del arte faraónico. Es la imagen de prácticamente podemos decir, de una divinidad, es la esposa del faraón, podría ser incluso la madre de Tutankamón. Nefertiti era la esposa de Akenatón, el faraón, un peculiar faraón, del que comentaremos algo posteriormente, y esta obra es una obra que parece dañada, no tanto por la ruptura de la oreja, aquí, ruptura que posiblemente no sea debido a una acción, digamos, una acción intencionada, sino una ruptura provocada posiblemente por el transporte, no diré una deficiente conservación, sino simplemente por el paso del tiempo. Esta obra evidentemente se encontró enterrada, me imagino. Bien, pero lo que sí se percibe es que así como este ojo, en este caso sí que está bien representado, está representado perfectamente la pupila, y esto evidentemente es un ojo incrustado en este cerco de bronce, con incluso las pestañas perfectamente materializadas. Por el contrario, este otro ojo tiene el cuenco vacío. Durante mucho tiempo se ha pensado que o la obra no fue terminada o simplemente la obra sufrió tras la caída y desaparición del mundo faraónico. Por tanto, es una obra o incompleta o dañada, no se sabe por qué, por los hombres, por el paso del tiempo, etc. Observando, sin embargo, con detenimiento el óculo, los especialistas recientemente se han planteado y, digamos, ya postulan que en realidad esta obra nunca, este óculo nunca incluyó un ojo de pasta de vidrio y con una piedra semipreciosa en su centro. Podría ser que la obra no se hubiera completado y que casualmente hubiera ocurrido algo, a lo mejor la caída de Akenatón, y que hubiera impedido completar esta imagen. Esta explicación, sin embargo, no parece muy convincente y, por tanto, seguramente cabe preguntarse si esta obra no fue concebida de este modo, es decir, con un ojo completo y el otro ciego. ¿Qué significa todo esto? Hemos hablado de Akenatón,
el que se ha llamado el faraón hereje, al que también se ha denominado digamos, el inventor o el creador del primer monoteísmo, es decir, la religión que postula la existencia de una única divinidad, en contra del politeísmo más habitual en culturas antiguas, pero también hoy en día en algunas culturas modernas, como en la India, etc. Bien, es cierto que el faraón Akenatón, Amenofis IV, que era el esposo de Nefertiti, revolucionó completamente la religión egipcia y postuló digamos, convirtió a una manifestación del sol, es decir, al globo solar, lo convirtió en el único Dios, un único Dios relativo, toda vez que el faraón también se consideraba Dios o hijo de Dios. Pero, digamos, por otra parte, Akenatón escribió toda una serie de himnos, entre ellos un celebérrimo himno en homenaje al sol, y que manifiesta, digamos, que considera esta divinidad que se manifiesta o que se presenta a través de la figura del sol, lo considera como el Dios supremo y prácticamente, o lo considera como el único Dios. Evidentemente, la remodelación completa de la religión faraónica causó una auténtica revolución y a su muerte los sacerdotes del templo de Amón, que era otra manifestación del sol, volvieron rápidamente, condenaron el recuerdo y por tanto las efigies, las imágenes de Akenatón, y se volvió a la existencia de un panteón politeísta y un culto dedicado a todos los dioses. Por tanto, este monoteísmo, o lo que parece casi un monoteísmo, duró muy poco tiempo, duró simplemente el reinado de Akenatón y los principios y el principio del reinado de Tutankamón, en principio. Bien, y todo esto ocurrió en la segunda mitad, si no me equivoco, del segundo milenio antes de Cristo, hacia el 1400 antes de Cristo, pero seguramente habría que verificar exactamente las fechas. Bien, este es una efigie de Akenatón. Todas las efigies de Akenatón, por otra parte, son fácilmente reconocibles porque la figura del faraón y de las personas más cercanas a él aparecen siempre con unos rasgos absolutamente deformados, unos rasgos andróginos y con unas figuras, unas cabezas de gruesos labios, unas cabezas alargadas. Se ha pensado de que el faraón debía padecer alguna enfermedad congénita que deformaba completamente su cuerpo. Hoy esto no está aceptado y simplemente es un rasgo estilístico para presentar, calificar o mostrar la singularidad del faraón, que por otra parte también se presentaba como una divinidad, y en estos rasgos andróginos, que asumían rasgos tanto masculinos como femeninos, mostraba que estaba por encima de la diferenciación por género, digamos, de los mortales. En este caso, evidentemente en estos labios, estos gruesos labios, y fijémonos en esta cabeza, en que, como las imágenes cristianas que hemos visto al principio de la charla, también nos encontramos con un daño intencionado, seguramente intencionado. Fijémonos que el resto del cuerpo no solo ha sufrido la erosión causada por el tiempo, nos encontramos con que el ojo también ha sido particularmente dañado. Se ha hecho saltar incluso una parte de la cubrición con un ataque posiblemente causado por un objeto punzante. Bien, en todos estos casos hemos visto, al igual que lo que ocurría con las imágenes cristianas vistas en el inicio de esta charla, nos enfrentamos a estatuas, efigies antiguas, cuyos ojos han sido intencionadamente mutilados o no representados,
o representados de un modo que los ojos no pueden mirar, parecen las miradas de un ciego. Todo esto, ¿por qué? Y me estaba preguntando, toda vez que esta charla quizás ya sea un poco larga, me estaba preguntando si empezar a responder a esta pregunta y empezar a tratar el tema de la teología de la imagen, es decir, la definición y defensa de la imagen, de su legitimidad y necesidad de las imágenes naturalistas, por tanto casi podemos decir de los retratos, por parte del cristianismo, está pensando que a lo mejor podríamos tratar este tema en un capítulo siguiente. Muchas gracias por la paciencia. Seguiremos quizás mañana. Buenas tardes. Fijémonos que se trata de una efigie en la que los ojos han quedado dañados.